Marte en Piscis es todo un evento porque son figuras muy antagónicas. Marte es nuestro guardaespaldas personal, individual de la estructura egoica, mientras que Piscis lo que busca es la trascendencia, busca la fusión, el cardumen. Son figuras antagónicas que en este momento tienen mayor relevancia porque todo lo que tenemos en Aries, Saturno conjunción Neptuno, ahora que viene el equinoccio, bueno, todo el stellium de planetas que pasan en Aries, pues Marte tiene un puesto fundamental en todos estos procesos. Por lo tanto, traer imágenes de lo que representa este Marte en Piscis se hace fundamental para entender de qué va los momentos actuales. Querido Javier Aragón, acá retornando los domingos, porque es que el domingo pasado definitivamente pues tocaba darle espacio a otras cositas. Mi ¿Cómo estás? estimado Juan, qué rico verte, qué rico estar aquí en nuestros domingos madrugadores con estos periódicos astrológicos, estas news. Y sí, Juan, pues ya empezamos la recta final, terminamos febrero y un Marte que le abre la puerta muy el 2 de marzo a estas energías que vamos a empezar ya el tercer mes con todo lo que esto significa. Yo creo que es un gran tema para hoy domingo empezar a renovar esa psique y a romper fuente, porque Marte en Pisces empezar a romper fuente de otras líneas de nuestra vida, ¿no? Qué temazo el que nos corresponde hoy, amigo. Rico y contento de estar aquí contigo otra vez de vuelta y contarle a la comunidad que pues Juan Carlos ya hizo uso de sus dos domingos del 2026. Entonces así las cosas, Ya no tiene más permisos. ya hizo los pases, ya utilizó los dos pases que se dan por año. Genial, me encanta eso. Bueno, pues Javier, hay un tema con Marte en Pisces porque es una energía que es totalmente diferente, pero en las diferencias está el contraste. Ya. Y esto nos permite precisamente reconocer las dos sustancias. La sustancia de Pisces que tiene que ver con una necesidad de caer bien, de estar en fusión, de que el cardumen vaya acorde. Es como si sintiéramos como los grandes cardúmenes de pescados, que como son tan pequeños no pueden combatir con un tiburón, Mm. pero al hacerse en nube, al hacerse cardumen, pues es como si fueran una gran entidad. De alguna manera nuestra naturaleza humana, en la fragilidad en la que nacemos en este plano, en este mundo, como somos extranjeros en este plano, de alguna manera sentir que pertenecemos a una comunidad y que somos un cardumen nos ayuda a darnos fuerza contra la inclemencia de la incertidumbre que nos rodea. Por lo tanto, lo que hay ubicado en Pisces o en Casa 12 es como si quisiera ser el efecto espejo. Te miro lo que haces, lo que quieres, tus necesidades, y te devuelvo exactamente eso en un efecto espejo para poder pertenecer a ese cardumen de tú y yo, de que somos uno, de que somos una fusión, y de esa manera no estoy vulnerable a la identidad, a estar solo y que el tiburón me coma o que la inclemencia me coma. Entonces los planetas ubicados en Pisces están siempre como aterrados de ser individuales Mm. porque puede ser peligroso. Y lo que terminan haciendo los planetas en Pisces es disfrazándose de lo que los otros quieren. Absorbo como una gran esponja tus deseos, tus necesidades, tus visiones y te las reflejo. Entonces me hace una persona supremamente encantadora. No, inviten a Juan Carlos porque él siempre está sonriendo, es una persona divina. ¿Sí? Y entonces el efecto espejo es curioso, ¿no? Porque afuera todos están gorditos, bonitos y felices y yo por dentro roto, porque no puedo dar una expresión de mi individualidad, mis ideas, no puedo defender mis argumentos, sino estoy siempre en espejo de los otros. Y esos Piscis y la figura de Marte, por otro lado, ¿cuál que los otros estén felices? O sea, yo doy ese puñetazo de miren, a ver quién queda por ahí vivo, ¿sí? De alguna manera, Marte es nuestro sistema inmunológico, aquello que nos defiende de lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Marte ve que hay algo de defendernos afuera, pero inmediatamente Pisces dice, Ah.
pero es que no ves que nos quedamos solitos. Si tú dices eso, si tú te defiendes de eso, ¿qué va a ser de nosotros? Unas víctimas solitas aquí. Sí. Entonces es como es un contra, que por supuesto a través de la evolución humana y de la conciencia humana vamos a encontrándole un punto intermedio a la actuación. Pero en un comienzo un Marte en Piscis se puede vivir doloroso, porque es sentir que con lo que hago y con lo que genero y con lo que me genera el impulso biológico, lo único que hace es apartarme de un cardumen al que yo quiero pertenecer por defensa, ¿no? Mira que esta parte de lo que tú mencionas de darle fuerza y de darle identidad como a eso que está en Piscis, pues es emerger de una manera muy interna. Esta de por sí es una situación, no es un aspecto astrológico que de una esquina de la astrología no es como la zona mejor vista para Marte, entendiéndose que le gusta más como la acción, la guerra. Puede movilizar, claro, muchísimo, que es la puja. Es como esa parte de todo está tranquilo, como tú mencionas en Piscis, no pasa nada, todo está como bonito aparentemente, y empiezan los dolores de la mujer, ¿no? Empieza a sentir esa contracción y esa fuerza interna y ese momento que es incómodo, porque donde está Marte podemos utilizar esas palabras de incomodidad, agresión, molestia, problema, y sí, no visto como algo fatalista, sino si hay un problema es porque hay una solución y Marte pide desplazarse de A a B. Si esto se está dando es porque tiene su pareja, si está la tuerca, está el tornillo y viceversa. Entonces, por eso es como muy amigo y va de muy dúo con Venus también. Es como la otra cara también de la moneda. Entonces, Marte de una u otra forma nos va abriendo paso como a este marzo que viene. Y mira lo curioso, el 2 de marzo, que es la entrada oficial, ya estamos a una semanita prácticamente de Marte en Pisces, se va a quedar allí el tránsito de Marte, que suele ser como 2 meses, esto irá por hasta el 8 o 10 de marzo, abril, hasta mayo estará, 2 meses y cacho. Entonces es como la apertura de que finalmente tiene una conquista de llegar al grado cero, porque ¿cuál es la meta? La meta que está corriendo Marte es llegar a su signo, es llegar a ese grado cero, es como llegar a ese punto de lo logré. La meta de Marte es darle la vuelta al zodiaco en esos 2 años y como que va corriendo y llega al último signo, que es como la última estación donde se le permite bucear y movilizar todo eso que está dentro del inconsciente. Es como la tarea más antagonista para Marte, como que en Tauro, en Géminis, en los demás signos, como que la tiene más clara. Pero llegar aquí donde hay tanto espacio, donde hay tanto lugar y Marte que es como esa contracción tan definida, tan marcada, o es como el bisturí, es la cirugía que debemos hacernos para darle cara a marzo, al nuevo calendario de la astrología, porque empieza también el Sol a entrar a Aries. Entonces es como todo un evento, es como no solamente leyendo lo que está haciendo Marte en Pisces, sino es como toda la preparatoria de lo que ha venido haciendo, en este caso, Saturno, Neptuno, y ya está, es como llegar el último, como que hace falta que llegue ese último jugador a la meta para definir en qué quedó la carrera y quiénes son primeros y quiénes terceros y segundos. A Marte le encanta eso. Por eso con Marte competimos, estamos compitiendo con nosotros mismos, estamos movilizando algo. Entonces, tiene varios temas porque Pisces, pues es, claro, le permite esta parte de ser multi, ¿sí? Pisces al ser un signo mutable, como que también puede disolverse y quedarse en nada y todo queda en implosión, todo queda hacia adentro, pero no empiezo a movilizar. Yo creo que uno de los, si nos vamos, por ejemplo, a signos y a temas como tomarlo muy Marte, muy personal, porque Marte sí que es yo, hay ascendentes en Pisces, soles en Pisces, ¿no? Es como que Marte también diciendo, hey, ustedes son los primeros que vamos a la carrera y a movilizar. La palabra aquí o la pregunta es, ¿qué es lo que yo debo movilizar en estos 2 meses que está en mi psique? ¿A qué no le he dado movimiento? ¿Qué es lo que no he logrado sacar? ¿Qué es lo que está ahí como quieto? Y me está pidiendo Marte, empecemos a romper fuente, empecemos a que esto salga, entendamos este romper fuente que hace Marte en Pisces como a sacar, a airear, para que viva, para que muera, para que se defina, para que algo. O sea, dale movimiento a todo lo que está en nuestra zona pisciana, que es la parte del inconsciente, que a veces por estar ahí, Juan, y como ya pasó, y como esto fue un tema de hace 2, 3 años, y eso fue un tema de ya todo pasó, ya, listo.
Entonces aquí no hay que hacer nada porque ya todo está listo y bueno, empecemos a vivir el presente. Ya, pero Marte golpeando en este marzo dice, bueno, ¿cómo vamos a vivir el presente? Porque si no empezamos a hacer toda esa movilización de con qué nos vamos a enfrentar al presente, como haciendo la promesa de cuando estemos en Aries, ¿qué vas a iniciar cuando estemos Marte en Aries? Si no haces toda esta limpia, toda esta purga, si no rompes fuente y le das nacimiento a esto, ¿cómo te vuelves a embarazar sin romper fuente? No está preparado el vientre, no está preparada la zona psíquica, no está preparada mis temas, no me he venido preparando porque no me he venido movilizando para ese momento, ¿no? Qué bonito esto que estás mencionando porque se me viene a la mente que donde entra Marte, que tú le ponías ahí estos términos de que es esa parte que talla, ¿no? Esa incomodidad, ese que hay que movernos. Y fíjate que también otro tema que trae Marte es un tema de limpieza. Yo diría que ese trabajo de Hércules de limpiar los establos de Eneas, que él simplemente cuando ve tanto estiércol que hay allí, dice, bueno, lo que voy a hacer es que cambio la ruta y el cauce de dos ríos y los hago pasar por ahí para que limpien de raíz, ¿sí? Y un poco es esto donde va entrando Marte. También busca a través del movimiento y la acción generar unas limpiezas y una depuración de cosas que han quedado retenidas en el tiempo. Tú mencionabas esto de eso que pasó por allá hace 3 años. Fíjate, hay unos tiempos en la psique bien curioso, ¿no? Tú puedes vivir algo que aparentemente no es impactante, que aparentemente no es traumático y que tú dices, ah, esto ya pasó, ni voy a llorar por esto. Y a los 6 meses sale en un síntoma, o a los 6 o 9 meses que rompe fuente y que aparece, sale en algo. Un Marte en Pisces ayuda a hacer esta canalización de los ríos a nivel de memorias inconscientes, cosas que han estado en el olvido. Y esto no solamente lo hace por un Marte que entra en Pisces, sino por la conexión que tiene Neptuno entrando en Aries. Fíjate cómo cuando recién entra Marte en Pisces, hay 30 grados, un semisextil entre esos dos planetas. Pero ¿por qué se hace importante ese semisextil? Porque el uno está en la casa del otro, están en territorios ajenos. Marte está Ah, en la casa de Neptuno y Neptuno en la casa de Aries, de Marte. ¿Sí? Entonces, esta doble conexión hace que la limpieza y el trabajo es como si se pusiera cada uno en el punto opuesto, empáticamente. Neptuno se va a Aries y dice, hombre, Marte, como que yo te entiendo, ¿no? Y Marte se va a Pisces y dice, oye, como que yo te veo y sé como por dónde van los tiros. ¿Sí? Entonces se permiten hacer una interconexión que puede llegar a ayudar a hacer una limpieza profunda. Ahora, ah. ¿cómo actúa Marte en Pisces? Es muy distinto a ver actuando un Marte en Aries que confronta, ¿sí? Que tú dices, mira, por ejemplo, tenemos acá una sociedad y Javier, tenemos que hablar, porque ¿cómo es eso de los domingos? Que entonces tenemos que hablar. Entonces el Marte en Aries, pues hágale, se remanga y dice, ¿qué es lo que vamos a hablar? ¿Sí? Mientras que el Marte en Pisces, ay, sí, tenemos que hablar. ¿Sabes qué? Mañana vamos a un desayunito y tratamos y entonces empieza a metamorfosearse de alguna manera para evitar un conflicto directo y agresivo, porque un Marte en Pisces Mm. lo que menos quiere es dejar de pertenecer por expresar su punto de vista. Entonces trata de mutar, ¿sí? Esta figura de mutación la vemos en la mitología en Proteo. Proteo era el que podía predecir el futuro, pero a él no le gustaba ese tema. Él prefería que nadie. Sin embargo, por ejemplo, Menelao necesitaba conocer qué era lo que pasaba y va allá donde Proteo y entonces él se metamorfosea en distintos animales, en agua, y él firme sigue atrapándolos, firme sigue teniéndolo ahí hasta que finalmente llega a su forma original y le da la profecía. Mm. ¿Sí? Esto es un poco lo que pasa con Marte. Al estar en Pisces es un signo mutable, es un escapista profesional por excelencia, ¿sí? Tiene la Me encanta. capacidad de soltarse como un pez cuando tú lo vas a coger, que es resbaloso, no lo puedes coger, ¿sí? Ah, Sin embargo, si tú quieres sacar una experiencia de Marte en Pisces,
sosténla y deja que se metamorfosee. Aparentemente está mandándote una información contraria. Espérate, mantente firme, conténlo, ¿sí? Hasta que se exprese. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en los sueños. Si tú anotas una secuencia de sueños y sostienes el proceso, de pronto llegas al mensaje profundo, ¿sí? O lo puedes ver también en la voz de la psique. Es como si la voz de la psique y los eventos, como hablan los consteladores, vamos constelando una situación, se va viendo, ¿sí? Esa es la metamorfoseada de Marte en Piscis, ¿sí? Por eso Marte en Piscis es un excelente terapeuta y un excelente constelador, porque él sabe Ah, sus formas de metamorfosearse y entonces puede leer cómo se metamorfosea la gente alrededor y puede llegar al centro del conflicto, escuchando, empatizando, sosteniendo hasta que el pescado aparece, hasta que ya se deja atrapar. ¿Sí? Yo creo que es muy importante entender estas dinámicas porque de lo contrario, un Marte en otra situación simplemente aborta el proceso, sí. dice, ay, esto yo no lo entiendo y sale, ¿sí? Porque pues es su estrategia. La estrategia de Marte en Pisces es no dejarse atrapar, encontrar siempre las rutas de escape y pues salirse con la suya de esa manera. ¿Sí? Es una forma, es un ataque no directo, es un ataque indirecto, Marte en Pisces. ¿Sí? No es como un Marte en Aries que simplemente ataca, va a la fuente, ta, ta. ¿Sí? Este simplemente al cambiar de Mm. posición y a metamorfosearse, va viendo cómo está su enemigo, va viendo en qué estoy, como que me separo y no me separo, estoy y no estoy. Los dos peces, ¿sí? Están en actividad ahí. Ser más medidos estas 2 semanas, estos 2 meses, ser mucho más medidos en la toma o en qué es lo que vamos a parir en todos los procesos. Esto que tú mencionas también es como muy el mismo embarazo. Mira cómo ocurre la fecundación en un momento, que es la energía Yan, la energía de Marte, la energía del esperma, y cómo hace este proceso que es típico en Piscis de irse gestando y tarda X tiempo. En el caso de los seres humanos, 9 meses, el elefante calcula cuántos, casi 2 años. Entonces, en todo este proceso que va haciendo, no es que no pase nada. Desde afuera, esa es una manera muy interpretativa de verlo, desde afuera, estás embarazada, ay, pero no se te ve barriga, pero ¿cuánto tiene? O sea, tengo que preguntar y tengo que indagar porque no es visible ese Marte en Pisces, porque está trabajando de manera interna, está por allá de manera en fecunda. Y ya la persona dice, no, tengo 3 meses, tengo 4 meses, pero ¿cómo tienes la barriga? Pero ¿cómo va ese proceso? Y desde afuera se va vigilando, se va mirando cómo va, qué se está formando, qué nos está gestando. Entonces, Marte es como haciendo estos 2 mesecitos que de manera colectiva, de manera pisciana todos, pues devolvamos un poquito esto para entender de qué viene y de cara, ¿no? Última vez que estuvo Marte en Piscis, mal contados, 2 años. Eso tuvo que haber sido por allá marzo de 2024. Fue un tema por allá donde se vivió un eclipse parecido, que es lo que tarda Marte en dar la vuelta al zodiaco y estar allí. Entonces, diferencias o grandes diferencias. Hace 2 años, cuando Marte visitó a Pisces, clarísimamente estaba Neptuno en Pisces y estaba Saturno en Pisces y se hizo una conjunción Marte-Saturno en aquella época, 2024, que ahí era lo que tú mencionabas, donde se abortaron muchas cosas, porque Marte, Saturno sí es el aborto de muchas situaciones, muchas relaciones, muchos complejos, muchas empresas y tal, 2024. Ahora, 2 años después, Marte hace todo su recorrido por el zodiaco, vuelve otra vez en un proceso de fecundación, donde ahorita inicia el 2 de marzo, con otro panorama distinto, porque ya Neptuno no está en Pisces, ahora está en Aries, como tú lo mencionabas, y Saturno también ya pasó. Es como si ahora, dicho esto, colocando estos dos ejemplos, la diferencia que tenemos ahora es el camino más libre, un vientre que tiene la capacidad de gestar y de poder sacar algo más alquímico por nosotros, más a voluntad de mi Marte, como más a voluntad de lo que yo quiero, cosa contraria de hace 2 años y ni devolvernos a hace 4 años, porque hemos venido con un Neptuno ahí, Neptuno, 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 Neptuno siempre y uno que otro planeta. En cambio, hasta ahora es como ese vientre preparado, Juan. Yo visualizo ese tema de Pisces y Marte sí es que es muy mi mano derecha, o sea, Marte es como yo lo hago. Marte, a diferencia de otros planetas, Marte depende mucho de mí. O sea, literal, Marte es como el que está diciendo usted, ¿qué va a hacer?
Y lo mismo puede pasar con ese Piscis. No, pero es que el mundo, y Marte dice, pues sí, el mundo, pero ¿y usted? ¿Sí? El mundo puede nadar, la gente quiere nadar o no quiere nadar, o el agua es espesa o el agua es salada o está en una piscina, pero ¿y tú cómo te mueves en estas aguas? ¿Y tú cómo lo vas a hacer? Sí que Marte nos jala la oreja porque es el planeta encargado de decir, mira, el camino es hacia allá, pero si tú no te movilizas y si tú no accionas y si tú no haces ese primer paso, pues nada de esto van a hacer, nada de esto va a ocurrir y todo se va a quedar en el tema fantasioso porque ese es el tema. Claro que es muy bonito soñar, muy bonito visualizar, pero Marte como que dice, bueno, de todo esto agarre una, porque tenemos 2 meses. 2 meses para gestarlo, 2 meses para embarazarlo, 2 meses que vendrían a ser marzo y abril, entendiendo el calendario cómo va, ¿sí? Para que esto tenga un sentido, no que tenga que estar terminado porque al nacer en Aries, fíjense que al nacer en Aries, hasta ahora empieza la carrera de por sí, ¿no? Ya per se en este caso, es importantísimo cómo movilizo todo eso que está dentro de la psique, que ahora sí es una oportunidad también como la manera de pensar, ¿no, Juan? La manera de pensar respecto a mis traumas, la manera de pensar respecto a mi pasado, la manera de pensar, porque ahí es donde Marte va a estar toteando y va a ser un gran precursor, pues el bisturí finalmente. Puedo con eso nacer y hacer algo o me puedo sentir en una cólera, en una ira, en una rabia que me pudre por dentro. Y claro, hay que decirlo también, Marte en Piscis mal canalizado puede llegar a ser un gran detonante de una autoenfermedad, de un tema de que me enfermo. Así, no lo saco, a la final no hago nada, sino todo eso se queda reprimido dentro de mí y me empiezo a convertir en el bravo, en el enojón, en el estrés, me pudro por dentro, ¿sabes? Me contamino con ese Marte también internamente. ¿Cómo se expresan las emociones cuando no puedes expresar las emociones? Es que fíjate esto. ¿Sí? O sea, ¿cómo expresas una emoción, algo importante en tu vida, cuando sientes que no puedes expresar las emociones? Pues, ¿qué pasa? El cuerpo funciona como un fusible en ese sentido y todo lo somático aparece, porque de alguna manera hay que hacer una expresión, hay que dar voz, hay que legitimar algo que está en el alma y que un Marte en Pisces entonces va a buscar sacarlo. Mira, una de las mejores formas para un Marte en Pisces de expresar es la danza, el Mm. baile, el deporte, pero la danza principalmente, ¿sabes? Porque es que en la danza incluso yo puedo representar el erotismo enmarcado en que esto es un baile, ¿sí? O sea, yo incluso puedo aprender el baile de los 7 veros y no sé qué, de pool dance, lo que sea, y pararme allá en un público, tener una sensación supremamente erótica sin que nadie me vaya a devorar. Esto es un baile, cuidadito, esto es mirar Mm. y no tocar. Sí. De alguna forma da como una cierta protección, Ah, pero la danza no, tampoco me refiero a que tiene que ser pública. Si tienes un Marte en casa 12 o un Marte en Pisces natal o progresado, eh, o este Marte, este tránsito de Marte está tocando una casa importante en tu vida, como un ascendente, un medio cielo, descendente o bajo cielo, necesitas darle expresión, necesitas legitimar lo que estás sintiendo. No esperes a que se legitime con un síntoma o con un dolor o con una expresión corporal, porque qué miedo decir lo que siento, porque me va a separar del cardumen. Baila. ¿Qué tal si bailas? ¿Qué tal si pones la música a buen volumen? Y sobre todo, Javier, lo rítmico, los tambores, no, pues sí, claro, bueno, vamos a poner Enya y vamos a danzar haciendo tai chi, bueno, también, pero es que acá se trata de que Marte tiene que ver mm. con el primario, con el chakra uno, con la base, con las raíces, ¿sí? Con lo erótico, con la libido, también con la pulsión. Y si a todo momento que va a salir esa pulsión, dices, no, no, porque es que yo soy un ser de luz, Javier, yo no puedo permitirme esas emociones, esas intensidades, porque es que Marte en Pisces es un guerrero activo de lo transpersonal, del Mm. misterio, de lo espiritual, de una fuerza sublime, ¿sí? Entonces, eso lo puedo terminar yo leyendo
que el cuerpo es burdo, es grosero, es grosso, ¿sí? Que no debería, yo no debería sentir esta libido o esta pulsión. Entonces puedo terminar castrando una energía de un poder, ¿sí? Que es la que permite que yo sobreviva en este mundo. Entonces, de alguna manera, necesito darle una fusión a esto. Una de las posibles fusiones es cuando yo trabajo en algo con un ideal colectivo, con un ideal trascendente y pongo toda mi fuerza en darle voz a los que no han tenido voz, ¿sí? Y ayudo a legitimar, fíjate que lo que hacemos como psicólogos también es ayudar a legitimar una serie de instintos, pulsiones, pasiones y situaciones del pasado que tienen sentido de ser. Y lo que hacemos de alguna manera es decirle a nuestro consultante, es que no pasa nada, tú también eres un primate, o sea, tranquilo, date el permiso, ¿sí? Y es como si el psicólogo, como figura de autoridad en esta relación de paciente-consultante, le otorga la capacidad de decir, tienes permiso de vivir esto, ¿sí? Y eso es muy tranquilizador para un Marte en Piscis. Y viceversa, es muy tranquilizador porque el terapeuta Marte en Piscis tiene la capacidad de dar herramientas para poder ver esa legitimación de emociones, de sentimientos. Entonces, varias cosas a tener en cuenta en este retorno que tú dices de 2 años. Baila, canta, mueve tu cuerpo, mueve tus caderas, mueve tu energía, eh, la pulsión del cuerpo, date el permiso, ¿sí? Sí, que le tienes mucho miedo a que si lo haces públicamente, eh, te metas con unos enemigos, con unas envidias, porque fíjate que ese es otro tema de Marte en Piscis, los enemigos ocultos que llamaba la astrología, ¿sí? Eh, ¿sí? Que es como si Marte en Piscis siempre estuviera sintiendo inconscientemente que si yo me hago muy visible, muy reconocido, se van a activar unas fuerzas oscuras alrededor mío y me van a atacar, ¿sí? O sea, ¿de dónde nace este miedo? Esto desglosémoslo un poco desde la psique, ¿sí? Es qué miedo que se salgan mis pulsiones, qué miedo que se salgan mis instintos y que me muestren que no puedo seguir siendo ese ser de luz, ¿sí? Ese trascendente, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este miedo a enemigos ocultos o enemigos externos es también un reflejo, un espejo del miedo que me da reconocer mis pulsiones, reconocer mis instintos. Y sobre todo esto se da cuando tenemos una supremacía de planetas en aire o en Virgo, eh, ¿sí? Que es como que es tan racional, tan ecuánime, tan humano, tan altruista, ¿sí? Es como, qué peligro si se me llega a salir todo esto, esta pulsión, ¿sí? Sin embargo, es importante reconocerla, porque es importante, y sobre todo en estos momentos que tenemos este toque de lo más físico Saturno con lo más trascendente Neptuno, Saturno, Neptuno en Aries, que está diciendo, reconoce el mamífero que habitas. En la medida en que tú reconoces tu cuerpo, tus instintos y tus pulsiones, tienes más capacidad de unirte con el misterio de lo trascendente. En la Claro. medida que no lo reconoces, lo vas a proyectar en enemigos ocultos, en personas que me quieren hacer daño, ¿sí? Y además, en no tener un centro adentro que te proteja. Si tú tienes el centro encendido, no hay enemigo que entre, ¿sí? Pero si el centro está vacío, si eres una dona, y solamente estás esperando es el aplauso del público, el reconocimiento del espejo, tener a todo el mundo contento, gordito y feliz, y yo adentro como una dona, cero, vacío en el centro, ¿sí? Pues por supuesto somos más presas de que nos ataquen. Cuando tú tienes el centro encendido, sabes que tienes, con qué cuentas, conoces tus instintos, tus pulsiones, y en lugar de ser presa de ellas, utilizas tu fuerza, pues cambia la polaridad del asunto y ya no hay miedo a enemigos externos, porque estás viviendo tu interno. Mm. Me encantó esa parte que dijiste de los miedos de Piscis y demás, porque a veces, claro, la casa 8 se va muy también a cierta parte, pero lo de la casa 8 es muy terrenal, son miedos incluso muy conocidos, miedos y fobias muy conocidas, pero es que en Piscis no es tanto lo externo como si lo maneja la 8, pero en Piscis están los miedos ocultos míos, que ni yo mismo sé qué tipo de miedos hay allí, familiares. Esto puede llegar, es el signo de lo paranoico, ¿no? Puede ser también
me paniqueo, ¿no? Fíjate que siempre que hay mucho exceso de casa 12 o mucho planeta Piscis o que combina, pues el pánico, ese tema de pánico de qué va a pasar. Pero ¿a qué le tienes miedo? A veces en Piscis ni siquiera sé a qué le tengo miedo, solo sé que está el miedo. En cambio, en Escorpio es más, sí, a las arañas, a las alturas, a esto, a perder, a ganar, me da miedo y lo identifico. En Pisces como que voy a ciegas, en Pisces como que el planeta está ciego, como que no puede evidenciar hacia dónde se moviliza esto. Y me encanta esta parte que tú mencionas del baile de la Kundalini, del orgasmo, de la calidad orgasmar, de poder desplazar también toda esta energía que es muy visceral, que es muy mamífera, que es muy instintiva, que está ahí por encima de mi forma política, religiosa, educativa, que está mucho. Es curioso esto porque está primero, de ahí viene la palabra primate, primordial, base, que está antes de que incluso se pueda razonar con la neocorteza, está mucho más antes de, y justo es lo que va movilizando y va haciendo que se viva. Entonces, como que Marte en Escorpio, Marte en Casa 8, por ahí en estos signos acuáticos, son más definidos. Ahora lo que nos invita es a trabajar ese campo del enemigo mayor, del enemigo más grande, ¿no? Del verdadero enemigo, del enemigo de nuestra vida. Entonces Marte como que dice, he ahí o he aquí el punto de partida de los males que puedo ver afuera o todo lo que puede mostrar Piscis, porque fíjate que en Piscis también tenemos un tinte de evadir, elocuencia, locura, claustro. Conecta mucho con estos espacios donde hay mucha soledad, pero es una soledad deprimente, como por ejemplo los hospitales, los asilos, el cementerio. Si miramos rápidamente qué es un cementerio, hay frío, ¿sí? Está al final. Hospitales, no sabemos qué va a pasar, si vive o si muere, qué va a ocurrir aquí en los hospitales, ¿no? En estos centros de retiro no sabemos en qué está el uno, en qué está el otro. Es como esa energía así que está abierta y es tan difícil la energía pisciana porque se niega tanto, pero al mismo tiempo no tengo un cheque y no tengo un pergamino que me diga que no vamos a vivir ahí, porque es tan fácil caer ahí. ¿Cómo yo garantizo, Juan, nunca voy a estar en un hospital? Yo jamás voy a estar en un hospital. Yo jamás voy a estar en un cementerio. Yo jamás pisaré una cárcel. Claro, desde el deseo egoico ninguno, pero está expuesto, está abierto. Una locura, una maceta se te cae en la cabeza y pues me tienen que internar porque no voy a poder convivir con las otras 11 casas. Sí, hay que internar a esta persona, hay que aislarla, hay que separarla. ¿A qué llamo estos ejemplos piscianos? Que Piscis es el signo del infinito, de muchas cosas, de muchas posibilidades. Entonces, Marte movilizando todo eso ahí, pues si nosotros no utilizamos, como decías tú, ese centro, si no utilizamos una de tantas, pues también eso es revolcar la psique con una cantidad de temas del pasado, de mi niñez, de frustraciones, de la manera de encauzarlo. Marte está diciendo, no, 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 no se ponga a mirar mucho por allá tan lejos porque no se ponga a prestar tanta atención a, sino enfoque, enfóquese porque o como ese lugar que nos dicen, vas a atravesar esta parte, pero enfocadito mirando la línea roja. No mire para otro lado. No mire, no vaya a despistarse en otro lado, sino usted vaya mirando la línea roja. Como que Marte está diciendo eso, agarra estos 2 meses para enfocar esa energía que tenga un propósito. He ahí la ventaja de Pisces, que en lo mismo que hay todo, en lo mismo que hay nada, ¿sí? También nosotros podemos elegir con Marte la voluntad, libre albedrío, de decir, yo no sé qué le pasó a mis antepasados, yo no sé qué le pasó de ahí para atrás. El hecho es que dentro de mi libre albedrío voy a esto, voy a hacer esto, aquí lo voy a hacer, ¿sí? Y agarro todo eso que está en Pisces porque imagínate que a veces pasa mucho eso, Juan, nos ponemos a solucionar mucho Piscis y resulto soltando la verdadera estructura del yo, que es lo que pide Marte. Muchas veces se entra incluso en terapia a sanar por allá a mamás, abuelos, ancestros, vidas pasadas, que es muy bonito y tiene su propósito y su magia, no estamos desmintiendo eso. Pero cuando se vuelve demasiado pisciano, llega un punto en donde se me desdibuja el yo y yo era en qué estaba. Y entonces, ¿cómo concateno y demás? Entonces, aquí es como la voluntad puesta a prueba también en este Piscis de
tú, ¿cómo lo vas a hacer tú? ¿Yo qué voy a hacer este año? ¿Yo qué voy a hacer en esta movida que ahora están las aguas más abiertas? ¿Cómo le vamos a dar esos primeros pasos a que vamos a fecundar? Yo creo que es un gran momento, es un gran tema para, por lo menos si lo hicimos los años anteriores con Neptuno ahí, pues este queda más fácil. Me encantan estos ejemplos que das del cementerio y del hospital y demás. Es supremamente contundente esos ejemplos. Acá decían en el chat, sí, además en el cementerio ya no hay chismes y ya no hay envidias. Bueno, fíjate, Javier, algo muy interesante también de la sustancia de Marte es que tiene que ver con el cerebro mamífero, con esa parte límbica, entre el reptiliano y la corteza prefrontal, ¿sí? Eh, Observa cómo los animales, los mamíferos, se comunican entre ellos con sonidos guturales o con quejidos o con, ¿sí? Fíjate cómo los quejidos inmediatamente nos conectan con el cerebro primario del mamífero, bien sea los sonidos entre la pasión y el amor y el intercambio de fluidos, ¿sí? O los sonidos cuando hay dolor o cuando hay algo que nos incomoda, o como los que estamos en la edad del cóndor, ese ya no te incluyo a ti, te faltan unos años, la edad del cóndor es con dolor aquí, con dolor allí, sí. Entonces, eso que inconscientemente nos sentamos y, ay, y hacemos como, ah, ¿sí? Fíjate, son una serie de sonidos que no son lenguajes, La embarrada. que no son lenguajes de palabras, que no son lenguajes de la corteza prefrontal, que son lenguajes complicados. Javier, cada vez que nosotros hablamos, por ejemplo, de astrología y de cosas, son lenguajes simbólicos, es la utilización además del castellano y las imágenes, la mitología, eso requiere corteza prefrontal, ¿sí? Pero cuando hablamos del mamífero, es decir, entre primates, ellos tienen un lenguaje, ya está comprobado científicamente, que hablan de cosas primarias, hambre, frío, no sé, acicálame, sí, Mm. quítame los piojos que tengo, bueno, no sé, ¿sí? Biológico de la naturaleza, ¿sí? ¿Qué pasa? Para mí este momento con un Neptuno-Saturno en Aries, ¿sí? Saturno llegando a Neptuno, está pidiéndole que demos cuenta, o sea, todo lo que entra en Aries, demos cuenta de la realidad del cuerpo, de la piel, de los huesos, de que soy un alguien, ¿sí? Y al dar cuenta de ese mamífero que habito, eh, reconozco sus necesidades, ¿sí? Y entonces con Marte en Pisces haciéndole este intercambio Marte-Neptuno, Marte-Saturno en esos 30 grados, con un Mercurio también en Pisces, es el momento de escuchar no tanto la corteza prefrontal en palabras, es decir, el bebé recién nace no te dice, oye, tengo hambre, mamá, o tengo hambre, papá, yo quiero es que me acuestes a dormir porque tengo sueño. No, él se queja, él llora e incluso llega un momento de desesperación porque como nadie me entiende que lo que necesito es dormir y me llevan a una reunión a las 11 de la noche y me ponen un tetero cuando yo necesito, cállense, déjenme dormir. Sí, pero nadie lo lee porque no tiene corteza prefrontal activa con lenguaje. Él está tratando de gesticular, ¿sí? Y al no tener ese lenguaje, se expresa primate, se expresa con gritos, con chillidos, con quejidos, ¿sí? Pues eso lo tenemos todos activos en nuestro ser. Nuestro cuerpo se queja, nuestro cuerpo dice, grita, le duele algo, se inflama, eh, se arde la piel, sale un eczema, sale un prurito, me rasca por aquí cuando estoy incómodo. Sí, es decir, hay un lenguaje que no tiene que ser de palabras, que necesita ser decodificado, como nosotros de padres o nuestros padres trataron de decodificarnos en esos primeros 2 años antes de que Marta hiciera su primer retorno. Trataron de decodificar y cuando llegan los 2 años y yo no logro gesticular bien
pues ¿qué pasa? Me pongo furioso y el bebé salta en llanto y explota y dice, no me molesten, ¿sí? Que es un poco el retorno de Marte. Mm. Entonces, lo que quiero hacer énfasis aquí es que es tan importante el lenguaje que hacemos de corteza prefrontal, con el que nos estás escuchando, con el que estamos activos, como el lenguaje no verbal primate del cuerpo, primario, como decías tú, que viene de primate, que viene de lo original, de nuestro cerebro mamífero límbico, que no porque no tenga gesticulación de palabras, sus ruidos, sus quejidos, sus expresiones, sus pulsiones, sus apetitos son tan necesarios y vitales y de ser reconocidos y legitimados como un lenguaje más claro y más activo del humano, del ser de luz. ¿Sí? O sea, yo creo que necesitamos reconocer estos dos lenguajes y un Marte en Piscis está diciendo, reconoce lo que el mamífero necesita, permíteselo. Es como, vas a ser tú una figura paterna de esas que dice, ah, no, al niño déjelo llorar, porque si no lo malcría. Ah, no, déjelo tener hambre hasta que no cumpla las 4 horas. Antes no le den ni lo mire. ¿Sí? Fíjate cómo terminamos haciendo ese mismo maltrato animal y primario y a niños, a nuestro niño interior, al mamífero que habitamos, ¿sí? Ah, no le dé ese gusto, ¿sí? O incluso viceversa también, ¿sí? Fíjate lo que es tan complejo cuando no hay límites, cuando todo se permite. Es el niño que le dice, que la mamá llora al lado del niño y le dice, pero ¿qué más me faltó darte? Y el niño le responde, límites, ¿sí? Faltó que me dijeras no. Así de sencillo. Entonces, fíjate también inversamente cómo se siente de bien, por ejemplo, un mamífero como un perro, cuando tú tienes claridad como dueño, que él tiene que caminar detrás de ti y que lo sacas a pasear con el pecho y el mentón en alto y el perro sabe que ahí está mi alfa y se porta bien, ¿sí? A la diferencia cuando tú sacas ese perro con todo el lazo que va la persona ahí detrás como en trineo, hermano. ¿Sí? El perro lleva a la persona. Y que ni perro ni humano están cómodos porque el perro está ansioso, angustiado de que tiene que defenderlo de todo, ¿sí? O sea, estoy poniendo estos como analogías, porque si yo logro sostener a mi primate y decirle, aquí hay alguien, estoy yo, ¿sí? Y vamos a tener unos límites sanos, pero tampoco voy a ser un autócrata contigo. Mm. También te reconozco. Fíjate, cuando nosotros reconocemos al bebé y sabemos su necesidad y se la tratamos de dar y saciarlo, el bebé y el adulto son uno. ¿Sí? Ahora, eso sucede en muy pocas ocasiones, pero es un tema de aprendizaje. En los primeros 2 años aprendemos Mm. a reconocer a ese bebé. Yo tengo 52 años. ¿Será que yo en mis 52 años he estado atento a reconocer a mi primate interno? A reconocerle sus pulsiones, sus necesidades, o me lleva. Yo voy detrás como un trineo, ¿sí? O yo todo el tiempo lo restrinjo de tal manera que no lo dejo ser, ¿sí? O sea, ¿cómo llegamos a ese punto de equilibrio? Para mí eso representa Saturno, Neptuno en Aries y la posibilidad con este Marte en Piscis Mm. de sentir y reconocer al mamífero que habito y cómo entro en una comunicación que no tiene que ser con corteza prefrontal, sino tiene que ser es cómo alimentas a tu perrito, cómo alimentas a tu gato, cómo alimentas a los Mm. mamíferos que tienes alrededor, ¿sí? Y cómo logras tener un liderazgo con ellos para que se sienta bien el mamífero y te sientas bien tú, ¿sí? O cómo te está mandando el mamífero para todas partes, que eso sería también un Marte en Piscis desbordado, Javier. Marte en Piscis desbordado, me desbordan las emociones, la libido, hago lo que se me da la gana, me meto en unas oscuridades que yo digo, pero por Dios, ¿yo a qué horas me metí en esto? ¿Sí? Porque libero y me dejo simplemente arrastrar, ¿sí? No encuentra límites, no encuentra, se va por todos lados. Mira que ahora que mencionabas esta parte del mamífero, Marte es caliente, pertenece a la energía Yang, masculino, es muy caliente, que si lo llevamos en temas de astrología védica le corresponde el tercero, ¿sí? Manipura, chakra número 3, que es el caliente,
es donde nosotros hacemos toda la metamorfosis del alimento, de lo mamífero. Entonces Marte es muy regente, por ejemplo, del órgano estómago, en este caso parte, alcanza también del páncreas, de todo lo digestivo, donde se necesita fuerza, se necesita ese motor de estar alimentando justamente al animal. Es la parte, Marte es el que dice aquí necesitamos, échale flores, lo que quiera, pero frutas, vegano, raíces, semillas, pero aquí yo necesito tener materia prima para que esta maquinaria funcione, para que la vida desde el punto de vista orgánico pase, para que pase algo. Y es el encargado de alquimizar los tres sentidos que se dan en, por ejemplo, en chakra uno, 2 y 3, ahora que tú mencionabas Saturno, de esta primera estructura o esta escala vital, que es el olfato en el uno, el gusto y lo visual. De ahí que Marte en la energía Yang conecte mucho también con la vista, con lo que vemos, o que el hombre sea mucho más visual que la mujer más mercurial o más auditiva, por así decirlo. La mujer es más por el oído, el hombre es más visual. Y no es por un tema de que no quiera o no ame, sino que incluso hasta de una manera natural voltea a mirar. ¿Sí? Ya cuando escucha o sientes el codo al lado que se le pega, ¿qué mira? Claro, ¿a dónde está mirando? Y es el animal, Marte, el instinto reptiliano que lo lleva a mirar. Y es un tema muy ahí. ¿Qué pasa con estos, con la conjugación de estos tres? Pues, ¿cómo me estoy sintiendo y qué es lo que me pide el instinto y cómo lo suplo? Y no nos referimos solamente a comida, sino al tema de los temas emocionales, la nutrición emocional, de algo que me está pidiendo. Lo peor que podemos hacer con Marte en Pisces de escuchar al mamífero es empezar a callarle la boca. O lo que tú decías, yo no puedo sentir esto, ¿no? Pues está ahí. Yo no puedo sentir este tema libidoso, yo no puedo tener estos pensamientos. Es cómo voy a canalizar esta energía porque algo puedo hacer con eso. Represarla es quizás el punto de enfermedad, eso es lo que más envenena o eso es también lo que comúnmente se dice, se muere más la gente de envidia que de otras cosas, porque la envidia es ese proceso de que se supone está mal vista, tiene mala fama. Y yo todo menos envidia cuando es inherente al ser humano. Marte en Piscis nos dice, esa es una de tus sombras, ese es uno de los temas de la biología que por el contrario, si la analizas, si la utilizas, si la identificas, la puedes utilizar a tu favor, porque eso es lo que ayuda a movilizar un campo de acción de mi psique, de entonces yo también lo puedo lograr, yo también lo puedo hacer. Y empiezo en una competencia ya no lejana, ya una no competencia con el otro, sino una competencia conmigo mismo en las versiones que no lo he logrado y en esta versión que sí lo voy a lograr, esta vez que sí lo voy a hacer. Entonces, si veo la envidia como eso y si veo el punto de envidia, pues por algo el mamífero está diciendo, hey, mira, es Marte el deseo diciendo, yo quiero conquistar. Con Marte deseo y digo, yo también quiero eso. Y ahí se genera el punto de envidia. O de otra forma, pues me pongo con esa envidia de, mírele esa casa al vecino. Y en la crítica, porque vengo desde ahí, actúo desde la crítica, actúo desde lo escondido, actúo desde lo reprimido, cuando lo que verdaderamente tengo es envidia porque mírele esa casa o envidia porque mírele ese carro o envidia de lo que sea, ¿no? Y cómo puedo yo hacer también lo mío, cómo puedo hacer el tema. Fíjate que todos estos que son mal vistos, que son como los enemigos ocultos, esto sí, de Carl Jung, el enemigo oculto en Pisces, que no es tanto el dónde está afuera que no lo veo de manera egoica, sino el interno, ese enemigo interno de que esto sí está haciendo un proceso tiene dos alternativas. Entonces, si lo vemos desde el proceso evolutivo, humanista, psicológico, pues son 2 meses que nos permiten asistir todas estas partecitas que afuera se ven mal. Afuera son mal vistas, afuera cuando tú las dices o las muestras se ve como, uy, ¿y este qué le pasa? ¿O este qué le dio? ¿O este dónde está? Se puede ver demasiado loco, además, con Piscis, demasiado zafado, pero que está en la psique, está dentro del paquete de nosotros. No, precioso momento de Marte en Pisces, Javier. Bueno, un domingo más, llegamos al final de nuestra charla preciosa y bueno, tú tienes hoy también con tu gente de las membresías del canal eventos, ¿cierto? Sí, tienes, Ahora tenemos eventos, sí. sí, sí, yo también tengo, nos vemos en una hora
en una hora para el taller de interpretación de carta astral, que fíjate, Javier, hoy vamos a celebrar el número 100. Llegamos al número 100 de los encuentros de los domingos, 2 al mes, y llevamos varios años sosteniendo ese proceso. Y es una felicidad. Hoy vamos también a mirar una carta, como siempre lo hacemos todos los domingos que nos reunimos, pero además vamos a celebrar con el grupo. Entonces, todas las personas que son de la membresía del canal, pues bienvenidos. Ahí nos vemos en una hora. Y más estrenando, es que, Javier, yo creo que estamos estrenando tiempo. Saturno entró en Aries y yo siento este llamado a son los nuevos tiempos. ¿Y qué vas a hacer con el recurso más valioso que tienes? El recurso más valioso no es ni la economía, ni el dinero, ni siquiera los amores o lo que has hecho o lo que has deshecho. Es el tiempo. El tiempo es una bendición. Es donde tienes la capacidad de hacer lo que quieras, las posibilidades que quieras, cada minuto, cada segundo, con cada amanecer. Y eso es lo que estamos estrenando, el amanecer de Saturno en Aries, el nuevo tiempo. Ya no se devuelve a Piscis, ya no está más en reversa, ya no hay paso atrás. O sea, y esto con las dificultades de los nacimientos, Javier, porque estamos acostumbrados a un mundo idílico en donde creemos que por tener una idea potente, bella y novedosa, tiene que salir todo deo concedente y va a ser aplaudida inmediatamente. Falso. Nacemos y solo hasta el año empezamos a hablar a caminar, y hasta los 2 años tenemos la capacidad de decirle a la mamá no, de una manera agresiva y contundente. Y de ahí en adelante, con cada retorno de Marte, bueno, nos vamos volviendo más fuertes. ¿Para qué? Para aprovechar el tiempo. Y hoy Saturno en Aries nos dice, estamos en un nuevo tiempo. Estabas procrastinando y esperando que alguien llegara a darte permiso de hacer eso que querías. Estabas esperando que bajara el mismo Salvador en persona y te diera el toque, o que bajara el ovni y te abdujera para decirte las posibilidades que tienes. Pues ya llegó. Saturno entró en Aries con Neptuno. Entonces, date el permiso de actuar. Movilízate. Es el tiempo, es tu tiempo, carambas. No dejes para después. ¿Que va a ser difícil? Claro que va a ser difícil, que va a tener una serie de dificultades, de contras. Por supuesto, porque en la dificultad se conoce al guerrero, en la batalla se conoce al guerrero, ¿sí? Sabemos de qué somos, de qué estamos hechos cuando nos confrontamos contra algo, con una situación, con una dificultad. Ahí valerosamente después puedes voltear y decir, lo logré, lo hice, ¿sí? Como lo logramos caminar, como logramos hablar, como logramos sobrevivir a un mundo tan agresivo y con tantas negligencias de tantas personas que debían amarnos y que en lugar de amarnos estaban por allá en otro lado. ¿Sí? Pues aquí estamos. Entonces, en este espíritu del nuevo tiempo, ¿qué vas a hacer con ese valioso recurso que te están dando? ¿Vas a esperar a quién? ¿A qué? A que sea el momento, a que sea el instante. Es que, Javier, yo solamente me voy a casar y voy a ser feliz cuando tenga para la casa, el carro, cuando tenga garantizada la universidad de mis hijos. Ahí sí quedo en embarazo. Sí, sí, esperando siempre y procrastinando con una excusa y con un tema. Aprovecha que pasó un eclipse en Acuario que apaga esa mente, esos ideales y esa necesidad de planeación estratégica. Deja que eso se apague para vivir más la biología, el primate, los Mm. instintos, la pulsión, las ganas de vivir. Eso no tiene por qué estar todo planeado, cuadriculado, no tiene por qué estar todo estandarizado. Eso es falso, eso no es la vida. La vida es el cerebro reptiliano, el límbico y claro, también la corteza prefrontal, pero no es corteza prefrontal como el centro del universo y los otros dos ni existen. Entonces, date el permiso en este instante, en los nuevos tiempos, de embeberte en batallas en donde vas a tener problemas, dificultades, complejidades, y ahí vas a estar tú resolviéndolas y entendiendo quién eres, la valentía de los nuevos tiempos, Javier. Y mira que eso requiere, pues lo que hemos venido hablando en el programa, Juan, eso requiere atreverse, eso requiere moverse, estar dispuesto a que nos vamos a equivocar, claro, estar dispuestos al punto de error, claro.
estar dispuestos a que eso pasa y cómo aprendo de eso, cómo me exhibo así en crudo, cómo voy haciendo y cómo va saliendo y cómo va generando esa espontaneidad de que se vaya dando desde lo visceral. Mira, por ejemplo, una de las cosas uno de los ingredientes que tienen nuestros encuentros, nuestros programas los domingos. O bueno, creo que en esto, yo creo que, no sé tú, yo creo que tú tampoco haces, tú no subes mucho material grabado, tú no haces videos grabados, Grabado no. editados, yo tampoco hago eso. Yo cuando los videos que hay en el canal, es porque son en vivos, o sea, han sido todos en vivos. Yo nunca hago algo programado cortándole, aquí me equivoqué, aquí. Si me equivoco acá, pues claro, me equivoco. Y de hecho hay gente que me lo ha corregido, Javier, no dice, dijiste esto y dijiste lo otro y es así y es así. Y uno va aprendiendo y va aceptando parte de. Pero eso es lo rico, hacerlo así, orgánico, que sea vivido, que sea eso es muy Marte y eso es muy biológico de que no tenga que salir, porque imagínate sacar el video perfecto, con la luz perfecta, con la palabra perfecta, quítale aquí que esto lo dije no y esto no debe ir, y haciendo, y cuando te entregas al público y cuando la vida te exhibe frente a un grupo de personas en vivo y en directo, pues ¿cómo le haces para editar eso? ¿Cómo le haces para poner el filtro? ¿Cómo le haces para colocar la magia de que la palabra, cómo? Ahí es donde estas personas sufren muchísimo. Los he conocido, sufren muchísimo porque ya salir a la realidad, pues no estás acostumbrado a salir a la realidad, porque el que sale ahí es la edición, entonces sale bonito, sale en ese tema, entonces es también abrirse eso invita mucho a la biología, el misma espontaneidad que incluso nos vamos nosotros mismos conociendo a la marcha de que vamos haciendo cosas, de que estar apreciando eso. Creo que también son unos tiempos de abandonar la perfección o el ideal de. También es eso muy Saturno en Aries, ¿sabes? Atrévete a vivir esos abandonando lo otro, ¿no? Y ayuda mucho Marte. Pues bien, amigo, un abrazo más. Nos vemos el próximo domingo muy seguramente con otro tema. Sí, porque ya mis 2 permisos del año. Ya los dos permisos de Juan Carlos Gómez fueron usados, entonces ya queda aquí estipulado, confirma y se tienen 2 por año. Bueno, el tercero tiene que ser una calamidad, urgencia mayor. Entonces se espera y se aspira que ese tercero no se dé en uso este 2026. Juan Carlos se le notifica online en vivo. Bien, bien, Querido amigo. Javier, nos vemos el próximo domingo, seguramente hablar de otro de estos temas tan interesantes y gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. Gracias por tu energía. Un abrazote también a todas las personas. Gracias. Chao. Abrazos.